¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo, hoy martes 30 de mayo. Y como siempre, empezamos agradeciendo a nuestro auspiciador, Clínica Oftalmológica TG Láser Oftálmica. TG Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Como dijimos ayer, el PSOE ha sufrido una derrota fuerte, ¿no? Y entonces, un poco sacando la conclusión de esa derrota, el señor Pedro Sánchez ha decidido adelantar las elecciones legislativas al 23 de julio. Estaban previstas para fin de año, pero ante este resultado muy malo para su partido, el PSOE, en las elecciones municipales y también autonómicas, pues ha decidido de alguna manera jugarse el todo o nada, según han dicho varios analistas, ¿no? Porque dicen, oiga, pero no, ni siquiera va a tener tiempo de hacer un poco más de campaña para que su partido se pueda recuperar tras estos resultados. Adelanta las elecciones. Algunos lo que dicen es que, en el fondo, el análisis es que lo que quiere es encajonar a su rival, el Partido Popular, en esta disyuntiva de que se va a aliar con el partido Vox en caso de que gane las elecciones, que probablemente no serían, según los avances que se están dando ya, que no obtendría el Partido Popular no una mayoría absoluta, sino una mayoría relativa, por lo cual quiere decir que también a nivel nacional como a nivel de las autonomías y de las municipalidades va a tener que aliarse con el partido Vox, considerado de extrema derecha, aunque ellos, por supuesto, recusan ese apelativo. Y lo que quiere de alguna manera es poner un poco al elector moderado, ¿no? Que no es necesariamente de izquierda, pero que tampoco le gusta el partido Vox ante la disyuntiva finalmente de qué hace, si va a votar por el PP o no, eventualmente empujarlo o a no ir a votar eventualmente, o en todo caso votar por el PSOE para evitar precisamente que el Vox llegue al poder a través de una coalición. Claro, el PP podría tomar como argumento y decir, bueno, ustedes no quieren que yo me alíe a Vox, entonces no voten por el PSOE, eso no sirve de nada, voten por nosotros para evitar que precisamente necesitemos a Vox como aliado. Un poco complicada como estrategia, pero uno puede imaginar cualquier cosa, es lo que podría pasar, ¿no? Así que bueno, se presenta bastante interesante lo que se viene ahora en España. Este resultado ha sido celebrado, acá vemos en el Perú, en las redes, por varias personas, obviamente, que no simpatizan con el PSOE, y además porque lo que pasa en España es seguido muy de cerca, ¿no? Pues aquí en América Latina, como hemos visto también muchos contactos entre los partidos de izquierda, digamos el Podemos, por ejemplo, con América Latina, pero también el PP y Vox también con América Latina, en fin. Hay un interés cada vez mayor, ¿no? en la política, interactuación, si se quiere, entre las políticas española y América Latina, por un interés recíproco que ha aumentado últimamente. Sobre esto vamos a conversar con Santiago Roncariolo, escritor conocido, que, como saben, vive hace varios años ya en España y, por supuesto, sigue la política de ese país. Vamos a conversar sobre ese tema, pero también, por cierto, sobre su última novela muy interesante llamada El año en que nació el demonio. Santiago, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias a ti por la invitación. A ver, veamos. La verdad es que, claro, se dice muchas veces que las elecciones municipales, locales y regionales, según los países, o en este caso se llaman autonomías en España, pues no es que apasionan mucho, ¿no? Sin embargo, es verdad que pueden tener consecuencias nacionales, y en este caso es clarísimo, hemos visto efectivamente por la decisión de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo has visto estas elecciones en España? Bueno, el presidente Sánchez planteó una campaña muy centrada en él. Fue una decisión extraña, porque esto era un poco lo que quería la derecha, el Partido Popular. Lo que quería era convertirlas en una especie de plebiscito a la gestión del gobierno, no de elecciones de alcaldes locales, sino en un voto de confianza o no de la población al gobierno del Partido Socialista. Y el presidente socialista aceptó ese desafío y centró mucho la campaña en él. Y la derrota
sin paliativos y bastante estrepitosa y sorprendentemente estrepitosa, que nadie previó de su partido en casi todas las localidades. Solamente conserva una autonomía de las que gobernaba. Conserva dos, y una de ellas es la del líder más crítico al presidente, es un líder socialista, pero muy crítico con el presidente. Han perdido muchos municipios también, y entonces esto ha tenido efectos que trascienden la elección de alcaldes, ¿no? Ha tenido el efecto de poner en crisis a un gobierno nacional. De acuerdo. Lo que quiere decir que ahora, bueno, efectivamente las elecciones se adelantan. Ahora, ¿cuál es el papel que podría tener ahora Vox? Vox ha tenido más o menos 7% de la votación, obviamente ha crecido, ¿no? Lo que se está viendo en varios países europeos es que hay un poco como que los partidos llamados extrema derecha, aunque ellos recusan esa denominación, son cada vez más aceptados, ¿no? Para formar parte de coaliciones de gobierno, ¿no? Obviamente por partidos de derecha, centro derecha. Pareciera, ¿tú crees que en España se va a dirigir a un escenario de ese tipo? Pareciera que así fuera el caso, por lo menos a nivel de gobiernos locales y de autonomías. Pero ¿crees que en España también, poco a poco, la llamada extrema derecha forma parte, digamos, del establishment? Y tan poco a poco, en la mayoría de sitios, en algunos lugares como Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, el PP ha logrado gobernar ha logrado unas mayorías que le permiten gobernar en solitario, ¿no? Pero en la mayoría de localidades va a tener que gobernar con Vox. Y seguramente, si entre los dos suman más del 50% en las próximas elecciones, formarán un gobierno, la derecha y la extrema derecha. Esa es una de las razones por las que Sánchez ha adelantado las elecciones, ¿no? Porque entonces la campaña se va a dar durante el tiempo de formación de los gobiernos locales. En ese tiempo el PP va a estar conversando con Vox y tratando de ponerse de acuerdo con Vox. Y Sánchez va a aprovechar en su campaña el argumento de que elegir al PP es elegir a Vox, lo cual es un poco inevitable. Es con Vox que se suma la mayoría absoluta en la mayoría de los estados y donde seguramente, y es muy probable que eso pase también en las elecciones generales de julio. Claro. Ahora, también es interesante ver cómo lo que acá se llamaría la izquierda más, digamos, la extrema izquierda, si se quiere, ¿no? El partido Podemos, en un momento se llamó Podemos Unidas, que además se ha dividido totalmente, prácticamente ha desaparecido el escenario, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede pasar con ellos ahora en la elección esta legislativa? ¿Tú crees que prácticamente, como en el caso de Ciudadanos, por cierto, que es más bien un partido de centro, pues parece que están Fue fuera? un partido de centro, porque Fue un ese sí partido que de centro. desaparece, pero ese sí que desaparece, pero yo creo que no ha alcanzado ni un solo lugar ya en ningún gobierno de ninguna cosa ciudadana. Claro, claro. Podemos ha caído, me parece que ha perdido 5 de 6 que tenía, ha perdido casi todo. Ajá. Ha tenido una caída estrepitosa. En lugares donde nació, como en Madrid donde nació, no ha llegado a formar parte ni del ayuntamiento ni de la comunidad, lo cual es una derrota calamitosa. Eh, Esto también se debe a que muchas veces, en muchas localidades, los partidos de izquierda han ido desunidos. Y entonces han disgregado un voto que ha hecho perder a la izquierda. Por ejemplo, en Huesca es un caso como muy clamoroso, donde había 4 partidos de izquierda. Cada uno sacó 4 puntos algo de los votos. Mm. Pero para entrar en las instituciones necesitas el 5. Entonces ninguno llegó a formar parte del Consejo de Gobierno, pero entre todos tuvieron un 20% de votos que fueron votos tirados a la basura, votos a la izquierda que no permitieron un gobierno y va a gobernar la derecha. Entonces la gran amenaza para las generales es que si no va toda la izquierda, digamos, está el PSOE y lo que esté a la izquierda del PSOE, ¿no? Si no va todo lo que está a la izquierda del PSOE, si no va en un solo partido, en una sola fuerza, podrían perderse esos votos y por lo tanto podría haber un gobierno de derecha. La manera de forzar esa unidad, que no se estaba logrando y que Podemos estaba bombardeando, porque quería más fuerza en esa candidatura de unidad, lo que ha hecho Sánchez para forzar esa unidad es también adelantar estas elecciones, que por ley obligan a las listas a registrarse en 10 días. Si en 10 días la izquierda no ha sido capaz de unirse, pone en riesgo que la izquierda pueda gobernar en cualquier caso, ¿no? Se lo pone muy fácil a la derecha. Así que será forzosa esa unidad si no quieren desaparecer. Sobre todo porque la mayor obstáculo era Podemos, y Podemos ha tenido unos resultados tan desastrosos
que se verá obligado a aceptar unas condiciones que hace una semana no habría aceptado, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bien, quería pasar ahora a tu novela. La verdad que es muy interesante el año que nació el demonio, inspirada, ¿no? Inspirada en la época virreinal. Lo que veo que debes haber hecho además le he leído sobre lo que estuviste, sobre tus declaraciones sobre la novela. Has hecho una investigación histórica muy profunda. Veo que has leído incluso libros de María Emma Manarelli y una serie de otros autores, porque claro, escribir de manera más tan precisa, has hecho casi labor de historiador. Han sido muchos años porque el libro fue cambiando de forma. No iba a ser una novela histórica originalmente, pero conforme investigaba me entusiasmaba más este siglo XVII, que era un poco un escenario de realismo mágico, gótico, y un siglo sin contar, del que no encontraba novelas, del que no encontraba historias. Sin embargo, es fascinante porque está lleno de brujas, de demonios, de maleficios. Era bastante suculento para contarlo. Así que a lo largo de los años el proyecto fue cambiando, volviéndose cada vez más histórico hasta que se impuso contar la historia directamente en el siglo XVII y contarla con elementos de la historia real como Santa Rosa, como el virrey Esquilache, como el ataque de los piratas, como las peleas entre los mineros de esa época y hacer un fresco de todo el siglo XVII peruano, ¿no? Y fue fascinante vivir ahí, leer y luego escribir y por lo tanto habitar ese siglo durante algunos años. Interesante. Ahora, la novela es casi como un thriller, ¿no? O sea, digamos, hay toda una intriga que, claro, obviamente capta la atención del lector. Es un poco también lo que haces en general, ¿no? Me gusta mucho que tengas ganas de saber qué pasa con estos personajes, que hay un misterio y que quieras resolverlo, ¿no? Me parece que es una buena manera, es una buena excusa para alrededor de eso contar todo lo demás, hablar de todas las otras cosas de las que quieres hablar. Y Ah, sí. el gran reto en este caso era que no fuese un caso policial normal de un personaje que habla como si estuviese en el siglo XXI y piensa como si estuviese en el siglo XXI, con un decorado del siglo XVII, ¿no? Sino hacer una investigación de verdad, desde la cabeza de alguien del siglo XVII. Y entonces encontré este caso real también de un niño monstruoso que nace en la Lima del siglo XVII. Bueno, un niño con malformaciones, supongo, lo que hoy llamaríamos un niño con algún tipo de malformación, pero que en ese momento se considera que es el demonio que ha nacido, que eso es el presagio de cosas terribles que van a ocurrir. Claro. Y entonces pensé que era una bonita idea que un inquisidor, que un alguacil de la Inquisición investigue por qué ha venido el demonio y qué significa eso y cuáles son todas las señales de que el demonio ha llegado al virreinato, como lo haría alguien de su época, ¿no? De una manera no exactamente racional, porque la razón no se había inventado. Las cosas las mandaba Dios o las mandaba el demonio. Sí, interesante, ¿no? Porque lo que ahí se ve como una especie de signo del demonio o lo que fuere. Por otro lado, ya en el siglo XIX, ese tipo de malformaciones se convierten en objeto de circo, ¿no? O sea, cómo cambia, ¿no? La parte religiosa se ve digamos, ya no se acude a ese tipo de explicaciones, sino se convierte en un motivo de negocio, prácticamente, ese tipo de malformaciones. Ahora, es interesante porque tú también, todo lo que tú escribes, evidentemente tiene una derivación hacia el presente, ¿no? Estas historias, estas intrigas, evidentemente tú mismo lo declaras, son aplicables de alguna manera a lo que es América Latina, ¿no? Podríamos hablar de los fake news, en fin, toda digamos, la casa de brujas, que ahora se podría llamar de otra manera, casa de terrucos, casa de caviares o casa de lo que fuere, o DBA, o como se llama, derecha bruta y achorada, o sea, lo que fuere, pues lo tuyo también. Evidentemente tus libros también tienen en este caso histórico, ¿no? Tiene obviamente una connotación muy contemporánea y sobre todo en América Latina, ¿no? Sí, sin duda, la Inquisición hoy se llama cancelación, pero es activa, aunque funciona de otras maneras. Eh, el virrey que llega llega con un séquito de 120 parientes y los instala en todos los puestos públicos. Claro. Es lo que sigue ocurriendo, en realidad, en la política peruana y latinoamericana en muchos lugares. Y seguimos, un poco como toda la cultura virreinal, mantenemos una cultura de culpar a las mujeres, eh, incluso de la violencia contra las propias mujeres, ¿no? La figura de la bruja que persigue este inquisidor es una figura que en los manuales aparece como causante, como que es la que causa el deseo en los hombres y la impotencia en los hombres. Y todos los problemas de los hombres son culpa de estas mujeres. Es un escaparate, como decía alguien por ahí, ¿no? Alguien decía.
Bueno, hoy en día cuando una mujer es violada, tú aún escuchas a voces que piensan que ha sido violada por cómo iba vestida o por si había bebido. Nadie le pregunta al violador cómo iba vestido o si había bebido. Mantenemos una línea de culpar a las mujeres de las cosas, que viene de la tradición católica, desde Eva y desde la culpa femenina de que nos hayan echado del paraíso. Y luego mantenemos una gran violencia social. Algo que me impactaba en el siglo XVII es que es un siglo terriblemente violento, donde la gente puede matarse por la calle muy fácilmente y se mataban por la calle muy fácilmente. Ujú. Y basta darte una vuelta por la mayor parte, ya no solamente de Lima, sino de las capitales latinoamericanas para seguir sintiendo esa violencia social, ese racismo también, ¿no? Esa exclusión de los que son de un color por los que son de otro color. En el fondo, esta novela nos cuenta de dónde venimos y nos habla de cosas que siguen vigentes. Claro, 18, 19, 20, 21, 4 siglos después. sí, pues, efectivamente. Bueno, en todo caso es interesante porque, bueno, yo creo que para todas quienes lean la novela van a aprender muchísimo también de historia virreinal. Yo que soy bastante lector, no solamente de historia, sino en general de historia, creo que es un libro que también aporta mucho a un conocimiento, ¿no? De cómo digamos, todos estos problemas sociales, en fin, psicológicos que pueden existir en esa época, pues se siguen reproduciendo lamentablemente en nuestro país. Santiago, otra vez quiero agradecerte por esta entrevista. Creo que les recomiendo, por supuesto, al público la lectura de tu novela. Y bueno, estaremos también al tanto de lo que pasa en España tras la decisión de Pedro Sánchez de convocar a elecciones adelantadas. Gracias a ti. Que Dios nos ayude, como dijo Hurtado Miller alguna vez. Exactamente. Listo, nos vemos. Chao. Chao. Bien, dejamos por ahora la política española, muy interesante, por supuesto, la seguiremos muy de cerca. Nos vamos ahora a nuestra región, Brasil. El presidente Lula ha recibido a su colega Maduro, Nicolás Maduro, de manera bilateral, pero sobre todo en previsión de una cumbre que ha convocado el presidente Lula a los presidentes de América del Sur para intentar hoy un intento de relanzar la integración sudamericana. Como ustedes saben, la UNASUR, que era este organismo que existió bueno, todavía existe, pero de alguna manera quedó muy debilitado porque la mayoría de los países se retiraron, ya ni siquiera tienen oficinas que estaban en Quito, ya no existen esas oficinas, y además muy desprestigiado, se dijo que pues era una organización de corte chavista, en fin, quedó bastante desprestigiada esa organización. Entonces ahora la idea es, bueno, ¿y cómo hacemos, cómo relanzamos la integración a nivel sudamericano? El Perú no va a estar representado por la presidenta Dina Boluarte porque no puede viajar, sino por el primer ministro Alberto Otárola. Vamos a estar muy al corriente y vamos a informarles sobre lo que va a ser esta cumbre el día de hoy. Y finalmente cerramos con los bombardeos en Ucrania. Rusia ha escalado los bombardeos, ¿no?, contra la población civil. Ucrania ha informado que de 40 misiles enviados por los rusos ha detenido su sistema antimisiles, antiaéreo, ha frenado a 37, los ha interceptado, y también de 35 drones iraníes, ¿no?, que Rusia ha comprado, pues ha interceptado 29. Obviamente hay blancos civiles, como Rusia hace, lamentablemente ataca blancos civiles, pero también había un ataque específico que Ucrania ha reconocido, que había un blanco militar que sí ha sido alcanzado. Obviamente Ucrania no va a decir de cuál se trata, pero aparentemente se trataría de un aeropuerto. La pista habría sido dañada y eventualmente 5 aviones habían sido también afectados. Entonces, y lo que se dice es que Rusia, en previsión de la ofensiva ucraniana que cada vez parece más cerca, estaría de alguna manera buscando agotar las existencias de misiles y de cohetes antiaéreos ucranianos, ¿no? Debilitar la defensa antiaérea en previsión de lo que se viene ahora, que es la contraofensiva ucraniana. Así que, bueno, muy preocupante otra vez esta evolución de la guerra en Ucrania. Y vamos a cerrar, como siempre, esta edición con nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber qué cosa es el Día de los Patrimonios. Nosotros hemos estado difundiendo lo que la Embajada de Chile organizó el día sábado. Era una visita a su embajada en la cual se explicaba temas culturales de Chile, pero sobre todo cómo funciona la embajada y cómo actúan los que pertenecen a esa embajada. Pues eso tiene que ver con una práctica que en Chile de 1999, muy interesante, en que se abren las puertas del Palacio Presidencial, la Moneda, los ministerios, una serie de organismos públicos para el público que vaya
y son recibidos por los propios ministros, por los propios jefes de los organismos públicos e incluso en la moneda por el presidente Boric. Como pueden ver en estas imágenes, el presidente Boric está explicando a un público, muchos niños como pueden ver, cómo es su trabajo. Es muy interesante esta práctica porque de alguna manera es una forma de educación cívica, ¿no? Sería bueno que en el Perú, bueno, no sé si el clima facilita ese tipo de iniciativas, ¿no? Pero sería bueno que se hiciera en el Perú una cosa similar, ¿no? Que se abran las puertas de los organismos públicos y la propia presidenta para que la gente, el público, pueda tener un contacto directo con sus autoridades, que les explican ellos mismos cómo es que trabajan y cómo trabajan las instituciones. Hemos llegado al final de esta edición. Nos vemos mañana y cuídense. Hasta mañana.